cada uno de ustedes. Bendiciones, saludos a nuestros hermanos allí, cada uno de cada una de las congregaciones que estamos acá en esta misión. Sépase usted que somos una familia. Primero porque somos una familia en Cristo y luego porque Comunidad Cristiana Oasis tiene pues esa gracia de parte del Señor de poder estar en un mismo sentir todos nosotros. En esta hora vamos a estar viendo una enseñanza, ¿verdad? Y este mes pues estamos viendo la seguridad de los hijos de la luz. Nuestra seguridad no está en una cuenta de banco, ni en el trabajo, ni en un búnker, como nos decía el pastor Antonio la semana pasada. Nuestra seguridad está en el Señor. Así que vamos a estar viendo el día de hoy la seguridad y fortaleza, ¿verdad?, de los hijos de la luz, pero específicamente de la vida de Esther, de Pablo y de Martín Lutero. Así que ahí donde usted está, yo sé que nuestro pastor oró, pero podemos hacerlo una vez más. Padre, gracias. Gracias por tu palabra es verdad. Bendecimos, Señor, en esta hora. Padre, gracias por la vida de tu sierva, Señor amado, que ha orado, Señor, que ha dirigido este tiempo. Creemos que tú nos hablarás conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, por favor, no sea palabra humana, sino sea, Señor, tu espíritu hablando a tu pueblo, no solamente un conocimiento, Señor, dando, sino que sea llegando al espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, vamos a estar viendo, y por favor, la próxima diapositiva, ¿verdad? Esther, capítulo 4, ¿verdad? Del 18 al 16, dice lo siguiente. Para poner un poquito el antecedente de este capítulo, ¿verdad? Estaba el rey Asuero dando una fiesta en ese tiempo. Las fiestas que hacían los reyes duraban días, semanas y hasta meses. En una de ellas manda a ver a la reina Basti, que era pues la reina principal, y ella se negó, pues esta negación hizo que el rey se enojara porque él la iba a presumir delante de todos los invitados, de tal manera que esto para él fue una falta de respeto y él comenzó a consultar a las personas que estaban pues siendo sus consejeros. Por tanto, ellos le indicaron que definitivamente pues destituyera a esta reina que le había faltado el respeto delante de todos. Pues para esto, de nuevo, pues comienzan a hacer como un concurso de belleza, si se lo podemos decir en este tiempo, ¿verdad? Donde se elige a doncellas que puedan ser la esposa del rey. Y pues Esther, una judía, sale favorecida. Y en el capítulo 4 encontramos, ¿verdad?, cómo Dios obra sobrenaturalmente, porque Esther tenía un primo que era Mardoqueo. Este familiar de ella se había hecho cargo de ella desde muy pequeña porque sus padres habían fallecido y en esto pues Mardoqueo la cuida y pues ella entra al palacio del rey, el rey la elige como reina, pero sin embargo Mardoqueo siempre estaba en la puerta. Para esto estaba un hombre que era pues la mano derecha, se puede decir, del rey, que era Amán. Este hombre odiaba definitivamente a los judíos porque pues no le rendía reverencia a Mardoqueo. Dice que cuando él pasaba, todos se rendían ante él, le hacían reverencia, menos Mardoqueo, porque un judío tiene muy bien entendido quién es su Dios. De hecho, por eso o por esa causa estaban en el exilio, porque habían adorado a otros dioses. Y entonces Mardoqueo nunca se inclinó ante él, cosa que le dio mucho enojo, y pues vino y en confabulación con otras personas, pues puso este edicto para que el rey lo firmara. Por tanto, dice este capítulo 4, del 8 al 16, lo siguiente. Además, le dio una copia del documento publicado en Susa. El documento era exterminar a todos los judíos, en el cual ordenaba la destrucción de los judíos y pidió que se le mostrara a Esther. Esto lo hace Mardoqueo, indicándole a Esther que la cosa estaba seria, que estaban por ser exterminado todo el pueblo judío en ese tiempo.
y le explicara todo. Mardoqueo también le pidió al que estaba al servicio de Esther que le dijera que fuera a ver al rey y le suplicara no destruir a su pueblo. Atad fue y le dijo a Esther todo lo que Mardoqueo le había dicho. Ella a su vez le dio este mensaje para Mardoqueo. Hace ya 30 días que el rey no me llama. Recuerda que en ese tiempo toda persona que se presentaba delante del rey tenía que ser llamada por el rey. Entonces ella dice, hace 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, le mandó esta respuesta: no vas a salvarte o no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en este momento, un momento como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirá. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Esther decide ayudar. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo: reúne a todo el pueblo que se encuentra en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no me lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Esther estaba mandándole a Mardoqueo a decir, mira, ¿sabe qué? Yo no puedo presentarme delante del rey. Y esto me hace ver que muchas de las ocasiones cuando nosotros estamos en un lugar basándonos en nuestra propia seguridad, ¿verdad? Como que caemos en una indiferencia, porque hasta ese momento ella estaba cayendo en una indiferencia. Ella estaba diciendo, es que yo no me puedo presentar o no puedo, ¿verdad? De repente dañar mi integridad o de repente me pueden matar a mí, entonces yo no puedo. Y hasta ese momento Esther tenía como cobardía, si se puede decir. Y hay momentos en los cuales nosotros hemos actuado o indiferentes o de repente de manera temerosa o como cobardes. En este caso, Esther estaba en una situación muy difícil y pues ella estaba en la comodidad del palacio, pero ella recibió una palabra que la despertó. Y esto me impacta porque viene Mardoqueo y la despierta y la ubica. Muchas de las ocasiones cuando pasamos situaciones difíciles o estamos en una crisis de nuestra vida, nos tendemos a desenfocar de lo que es eterno y comenzamos a mirar lo temporal. Y entonces comenzamos a ver lo temporal y nos enfocamos solamente en aquello que está en ese momento. Pero Mardoqueo le da una palabra y le dice lo siguiente: si tú no reaccionas, si tú no haces nada, otro lo va a hacer. O sea, Dios va a levantar a otro igual si tú no te decides. Y no solo aquello, sino que tú también vas a morir y tu familia. Esa palabra que recibió de Esther, perdón, de Mardoqueo, despertó el espíritu de Esther. Por eso es tan necesario, hermano, que nosotros nos conectemos todo el tiempo a la palabra. Por eso cuando a usted se le manda o se le envía una enseñanza, escúchela, escuchémosla. Porque no se la manda para perder el tiempo, se la manda para despertar a nuestro espíritu, porque a veces como que nos adormecemos o nos insensibilizamos en ciertas áreas. Así que vamos a la próxima, por favor. Vamos a ver qué sucedió con Esther. El nombre de Esther, ¿verdad? Era persa, que significaba estrella. En realidad, ella en hebreo se llamaba
Adasa, que significa mirto o arrayán, que significa árbol que florece. Ese es un simbolismo profético. El mirto reemplaza a las zarzas y a las espinas del desierto, representando el perdón y la aceptación del Señor hacia su pueblo. Miren lo que dice Isaías 41:18. En las alturas abriré río y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua, manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto, miren lo que dice, cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré cipreses, pinos, bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Ella era algo profético, alguien que cargaba una palabra de Dios a través del nombre de ella. Era alguien que Dios había destinado para levantar y restituir al pueblo de Israel. Y por ese momento Esther como que no lo sabía y estaba presentando excusa. Vamos a la próxima, por favor. La vida y valor de una mujer que ayudó a bloquear la conspiración. Si vemos el versículo 14 al 16, el 14 dice que Mardoqueo le da una palabra, que es lo que decíamos en antes, una palabra que despertó el espíritu de ella, o sea, que quitó la indiferencia, que le hizo ver que ella era tan vulnerable como cualquiera de los otros judíos. En ese momento, cuando ella recibe esa palabra, ¿sabe lo que hizo Esther? Es esa palabra que le despertó el espíritu, la preocupación a ella y que le hizo ver que no solamente debía ser egoísta porque ella estaba bien, y pues los demás no me interesan. Y podemos, como les dije, caer en esa indiferencia. ¿Cuándo caemos en esa indiferencia, hermano? Cuando nos preocupamos de nuestros propios problemas, cuando todo lo centramos en nosotros mismos, cuando comenzamos a ver nuestras limitaciones, cuando comenzamos a preocuparnos por nuestras cosas y comenzamos sin darnos cuenta a caer en un egoísmo y a estar solo mirando lo nuestro. Ella recibe una palabra y es despertada. Lo próximo que hizo ella fue que fue sensible a la palabra de Dios. Y dice que ella se humilló en ayuno y le dijo, ayuna por mí y dile al pueblo que ayunen por mí, pero no solamente que ayunen por mí, que yo también voy a ayunar. Porque a veces sucede, ¿verdad? Que le podemos decir al hermano, hermano, ore por mí, pastora, ore por mí, líder, ore por mí, pero yo no oro pues por mí. Aquí no se trataba de que Esther simplemente le dijo a Mardoqueo, Mardoqueo, ahí te dejo la carga, ora por mí que yo me voy a presentar, mire que yo voy a hacer el trabajo más difícil. No, ella decidió humillarse delante de Dios y dice que se humilló en ayuno. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros este tiempo, hermanos? Buscando al Señor en ayuno. Si algo está pasando, usted no se puede quedar con los brazos cruzados viendo que la situación me viene por aquí encima de la cabeza y todo me va mal, pero yo estoy ahí tranquila. No, es momento de despertar, no es momento de deprimirme. Si usted tiene que llorar, ve, llórele al Señor, humíllese delante de Dios, pero despierte, porque nadie va a pelear su batalla más que usted. Nadie va a orar más que usted. Algún líder podría orar, pero por su situación, usted mejor que nadie va a orar. Y ella se humilló en ayuno. Lo segundo, buscó en ayuno y oración la fortaleza del Señor. Esa es otra. Si nos sentimos deprimidos, hermano, todos somos débiles. Si usted nos preguntara a los que estamos al frente del liderazgo, si somos débiles, hermanos, somos demasiado débiles. Nos quebramos. Muchas de las ocasiones nos decepcionamos. Muchas de las ocasiones, hermanos, no tenemos fuerzas. Pero ¿sabe qué?
hemos aprendido una cosa, hemos aprendido a buscar la fortaleza del Señor, porque aquí no se trata de quién es más fuerte, de quién ayuna más, de quién ora más, se trata de quién sabe humillarse y reconocer su debilidad. Cuando humillamos nuestro corazón delante de Dios, Dios está dispuesto para añadir gracia, porque cuando usted y yo reconocemos, Señor, no puedo más, esta situación me está venciendo, ve, ¿sabe qué Dios hace? Añade gracia y favor para poder fortalecernos. Y eso es lo que estaba buscando Esther. Recibió la fortaleza del Señor porque no era fácil poder presentarse delante del rey. Dentro de 30 días, ella se presentó después de 3 días porque ella se fortaleció en el Señor. Si está pasando momentos difíciles, no le llore al vecino, no le llore al amigo, no le llore al pastor. ¿Sabe qué? Vaya a la presencia del Señor y llórele al único que puede fortalecerle, al único que puede darle fuerzas. No salga de este lugar hasta que Dios no le haya fortalecido. Así como fue Jacob, él toda la madrugada estuvo clamando a Dios. ¿Y sabe qué? Es allí donde encontró fortaleza. Lo próximo que hizo Esther es que esta mujer mostró valentía. ¿Pero cómo? Había recibido una palabra, buscó a Dios en ayuno y Dios le dio la fortaleza. Después de eso, hermano, ella mostró valentía. Así que durante este periodo de espera, Dios no solo trabaja en nuestros corazones, sino trabaja en el corazón de los demás. Le voy a repetir esto. Durante el periodo de espera, Dios no solo está trabajando en nuestros corazones, Dios está trabajando en el corazón de las demás personas mientras yo me voy humillando. Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor se renovarán sus fuerzas. Mire, cuando yo confío, o sea, yo deposito mi confianza, yo le digo, Señor, te entrego, yo me suelto en tus manos. Entonces Él renueva mis fuerzas y dice, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Y aquí no se trata de andar corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. Se trata de que yo puedo ir a un paso sobrenaturalmente porque es el espíritu que está fortalecido. Caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque el espíritu es que me va renovando cuando yo busco su fortaleza. Vamos a la próxima, por favor. Esther. ¿Por qué Esther no le dice al rey inmediatamente acerca del plan malvado de Amán? Por varias razones. Primero, no era el momento adecuado. El rey no estaba preparado para recibir la noticia de que su primer oficial era un criminal, pues podría haberlo considerado esa acusación como una traición. La segunda es porque no era el lugar adecuado para interceder. Habían muchos oficiales atendiéndolo en el trono. Entonces, esta mujer fue sabia. Mire, no solo recibió fortaleza de Dios, recibió sabiduría de Dios para poder actuar. Y es que en la presencia de Dios, hermano, está todo. Está la fortaleza, está la sabiduría, está la palabra, está todo lo que necesitamos. Tercero, Esther quería que Amán y solo Amán estuviera presente cuando ella le dijera al rey acerca del complot de su primer ministro, cosa que no había duda. Ella actuó con sabiduría del reino. Si tú y yo nos humillamos delante de Dios y buscamos su fortaleza, vamos a recibir la sabiduría para saber actuar en momentos difíciles a la manera de Dios. Muchas personas se adelantan en el proceso o actúan de repente en sus emociones y el espíritu no trabaja con nuestras emociones, hermano. Cuando tú y yo recibimos una palabra en el espíritu, no necesariamente tenemos que sentir y sentir y sentir. Eso es algo que tienes tú y yo o que tenemos una certeza, una convicción de que es
aquello que está en nuestro espíritu. Tú y yo podemos certificar que es una palabra que viene del espíritu cuando en mi espíritu, en mi interior, está la convicción, independientemente de que sienta o no sienta. Esta mujer recibió sabiduría de Dios y por tanto ella pudo actuar en el momento oportuno. Siga la próxima, por favor. Esther cambió su temor al abandono de la fe en Dios, de la vacilación a la confianza. Mire cómo ella cambió de la determinación, de la preocupación por su propia seguridad a la preocupación por la sobrevivencia de su pueblo. Mire, ella cambió su egoísmo, por así decirlo. Es que cuando nosotros buscamos su presencia, hermano, sabe que el Espíritu va a producir esa necesidad. Dios va a poner la carga de Él, porque a veces nosotros le damos nuestras cargas al Señor, pero Dios quiere también darnos la carga de Él, que es orar por su pueblo. A veces solo oramos, Señor, bendíceme, la oración de la oveja, ¿verdad? Esa que bendíceme, ayúdame, y todo me, y todo me. Sí, pero Dios nos quiere llevar a otro nivel, a un nivel donde tú y yo podamos ser aquellas personas que clamemos, que nos fortalezcamos en el Señor, pero que también ayunemos, que oremos por su pueblo. Dios es soberano. Los planes de Dios no pueden ser estorbados por los acontecimientos seculares, carnales, del mundo. Hermano, no puede ser estorbado. Dios es el que gobierna. Mucha gente se pone que por qué este presidente, que por qué esta persona, que por qué, y como que se aturden. Dios es el que gobierna. Dios es el que gobierna. Y nosotros estamos del lado del Señor, no estamos del lado de un político, no estamos del lado del otro, que bájalo al uno, que súbelo al otro. No, 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 no. Aquí Él es el que pone y quita reyes. Y Él es el que gobierna toda circunstancia. ¿Qué necesitamos? Aprender a confiar en Él. Pero ¿cómo? Pues renunciando a nuestra propia confianza y a nuestra manera de querer hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra fuerza y depositándonos en Él. Los planes de Dios no pueden ser frustrados. El pueblo de Dios no está excluido de altas posiciones por los obstáculos o dificultades, hermano. Todos vamos a pasar dificultades, situaciones de quebranto, pero la pregunta es, ¿cómo actuamos en medio de aquello? Es precisamente allí donde Dios prueba nuestro corazón. El corazón de Esther fue probado y por un momento casi queda desaprobado. Pero hubo una palabra, porque Dios siempre se encarga de despertarnos y avivarnos con una palabra. Esther fue despertada con una palabra de Mardoqueo. Dios siempre desea darnos una palabra para despertar nuestra vida y avivarla, hermano, para que nuestra confianza y seguridad siempre esté en Él. Sigamos, por favor. Pablo. Vamos a ver el caso de Pablo. Ya vimos Esther, ¿verdad? Esta mujer confió en el Señor y al final ellos tuvieron una victoria. Ella intercedió delante del rey y pues Dios le dio la victoria. Y allí donde este hombre había preparado la horca para Mardoqueo y todos aquellos judíos, ¿sabe qué? Dios cambió los planes y el que fue allí en ese lugar, dice que fue empalado, perdón, fue precisamente Amán. Y desde ese momento ellos celebran, ¿verdad? La fiesta del Hanukkah, que es una fiesta donde ellos, la fiesta, ¿verdad? Del Turín, donde ellos recuerdan la victoria que Dios les dio en ese tiempo. Y es que, hermano, créalo que cuando nos humillamos delante de Dios, Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria cuando nos humillamos. Este pueblo estaba a punto de morir, pero sin embargo la intervención divina, y aunque Esther no se dice por ningún lado, nombra la palabra Dios, sí se puede ver la intervención divina a favor de su pueblo, cuando este pueblo
aprendió a humillarse delante del Señor. Así que es en Dios que necesitamos fortalecernos, porque Él es el que cambia nuestras circunstancias, cambia una situación totalmente negativa en algo para bendición de su pueblo, como fue el caso de Esther. Ahora sí vamos con el caso de Pablo y el naufragio. Dice el libro de Hechos, ¿verdad? El capítulo 28, perdón, ahí no les puse. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Pablo estaba a punto, ¿verdad?, de ser llevado pues a Roma y pues él les había dicho que no zarpen en ese barco porque posiblemente podría venir una tormenta, sin embargo, no le escucharon. Y pues como ellos vieron que ese viento estaba suave y soplaba desde el sur, dice que los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces dice que elevaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente, Orión, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Esto dice el doctor Lucas. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a las costas africanas. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. La próxima, por favor. El próximo, perdón un momentito, le voy a estar. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tribulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días y ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación, perdón, y les dijo: Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así que hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, mire este hombre de Dios. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César, o sea, allá en Roma. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Qué maravilloso el Señor. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él dijo. Pablo les había dicho: no zarpen. Mas, sin embargo, ellos dicen que hicieron caso a los marineros, ¿verdad? Y zarparon. En ese momento, aparentemente todo estaba bien, pero iban más adelante y pues
se dio esta tormenta. Se dice que esta tormenta era muy fuerte en este mar. Y pues ellos pasaron días que no veían nada. Mas, sin embargo, Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre que aprendió a confiar en Dios totalmente. Y es esa confianza que cada día Dios la va depositando en nuestras vidas cada vez que nos vamos despojando de nosotros mismos. Cada proceso que pasamos en nuestra vida, hermano, no es en vano. Cada proceso que pasamos, lo que Dios está haciendo es afirmar nuestra confianza en Él. ¿Sabe por qué? Porque a veces confiamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Por ejemplo, estos marineros confiaron en sus propias fuerzas, confiaron en ellos mismos, que sí podían, mas sin embargo, por ende, no escucharon a Pablo. Toda persona que confía en sí mismo no escucha consejo. Y voy a repetirlo. Toda persona que confía en sí mismo no va a escuchar consejo. Puede hablarle el uno, puede estar el consejo de la palabra acá, usted le puede hablar, le pueden aconsejar, le pueden mandar a ver videos y que vea y que escuche, pero como esa persona está determinada a seguir su propio consejo, no lo va a escuchar y lamentablemente terminan como estos marineros. Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué hizo Pablo o qué tenía Pablo? Este hombre es un hombre, ¿verdad? Que Dios levantó. Y mire lo que Dios le dio. Primero le dijo, el Señor le dio estas palabras. No temas. Y es lo que Dios nos dice a nosotros. Se dice que hay 365 no temas por cada día que nosotros podamos tener. Había una razón por la que Pablo necesitaba escuchar esto. Él también tenía miedo en la tormenta, por lo menos una parte del tiempo. Y el miedo, hermanos, o el temor que podamos experimentar es normal. Todos los seres humanos vamos a temer algo. El problema es cuando el temor me gobierna. Mucha gente no es gobernada por la palabra, no es gobernada por el espíritu, es gobernada por sus temores. Por sus temores no salen, por sus temores viven, ¿verdad? Aislándose de las personas. Mas, sin embargo, el Señor le dijo, no temas. ¿Cuántas veces hemos recibido diagnósticos negativos? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha puesto argumentos en nuestra cabeza y la palabra ha venido de parte de Dios diciéndonos, no temas? Hace años atrás, muchos años atrás, ¿verdad? Mi sobrino nació con una enfermedad que se llama mielomeningocele, que se dice luxación de cadera. Su cadera estaba totalmente atrofiada y era muy pequeño. Aparte de aquello, le habían diagnosticado que él tenía hidrocefalia. Entonces, en esa madrugada mi mamá salió pues a buscar un hospital del niño para poder pues colocarlo allí porque era una cosa pequeñita y pues con todos los problemas que él tenía y con toda esa tribulación, dice que en eso ella estaba como atribulada y escucha la voz del Padre bien fuerte en su interior que le dice, por nada de lo que le pase a él temas. Y ella le dice, por nada, Señor. Y él le dice, por nada. Y es lo que Dios nos dice a nosotros. En medio de todas esas situaciones que puede estar nuestra alma agitada, el Señor nos dice, no temas. ¿Y cómo voy a hacer esto? No temas. Pablo estaba temeroso, pero él buscó la fortaleza en el Señor. Segundo, le dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo oró por la seguridad y la bendición de aquellos que estaban con él, creyentes y no creyentes. Oró hasta que Dios le concedió su seguridad. ¿Hasta cuándo debemos orar, pastora? Hasta que Dios nos conteste. No hay cosa que Dios no contesta y no hay oración que Dios no conteste en su tiempo, porque es en el tiempo de Él.
hombre recibió la bendición y Dios le concedió la vida a aquellas personas que estaban con él. Y eso es lo extraordinario de nuestro Dios, que aún nosotros podemos pasar por situaciones difíciles, pero sabe que en medio de tanta inseguridad de nuestras ciudades, de todos los demás, aún nuestra familia que no conoce a Cristo y nuestros vecinos que posiblemente no conocen a Cristo, son guardados por las oraciones de todos aquellos que estamos levantando un vallado protector alrededor de las personas que conocemos. Así fue con Pablo. Pablo oró y Dios le concedió. Lo próximo que le dice es, Pablo, por tanto, oh varones, él viene y habla y les dice, tengan ánimo. Pablo alentó a tener ánimo solo, ¿verdad? Unos momentos antes. Aquí vuelve a animarlos, esta vez a la luz de la revelación de la palabra de Dios. El 27-22 le dice, ¿verdad? Ánimo, porque Dios me dio una palabra. Y cuando Dios te da una palabra, recítala, tómala, escríbela. El Señor le dijo a Habacuc, escribe la visión. ¿Sabe por qué Dios nos manda a escribir? Porque a veces nos tendemos a olvidar en las circunstancias difíciles. Todos nosotros tendemos a hacer eso. Y Pablo comenzó a animar. ¿Y sabe qué es lo extraordinario? Que cuando nos fortalecemos de él, cuando buscamos su presencia, siempre vamos a tener una palabra de ánimo. Siempre Dios, que tú y yo estemos en su presencia, Dios va a usarte, aun cuando estés en el quebranto más difícil de tu vida, siempre vas a tener una palabra de ánimo para otros, porque el que está en su presencia se nota, hermano. Entonces, Pablo, en medio de esas circunstancias difíciles, pudo tener una palabra para los que estaban con él. ¿Qué más? Porque yo confío que en Dios, que será así como él me ha dicho. El mensaje de confianza de Pablo para los marinos preocupados en una nave azotada por las tormentas expresa la esencia de lo que significaba poner nuestra fe en Dios y en su palabra. Este hombre confiaba porque conocía a Dios. Y es que cuando le conocemos a Dios vamos a confiar. Dios se quiere revelar a nuestra vida y quiere ir mostrando o revelando a nuestro interior esa confianza. Porque una cosa es que yo le diga, hermano, confíe, pero otra cosa es que usted y yo lo vivamos. ¿Sabe cuándo lo vivimos? En circunstancias que nos estremecen. Es allí donde es probada nuestra confianza. Y es allí donde precisamente lo que necesitamos, hermano, no es mostrar la superfe. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Es reconocer nuestra debilidad, decir, Señor, yo no puedo. Sea sincero con Dios y dígale, Señor, me cuesta confiar. Y como ese hombre le dijo, ayúdame a mi fe, ayúdame a perseverar, ayúdame a permanecer. Y Dios, siempre que se lo pidamos, estará allí para ayudarnos. Vamos a la próxima, por favor. Pablo, este hombre, ¿qué hizo Pablo en medio de la tormenta? Primero, buscó al Señor. Segundo, ¿verdad? Dio palabras de ánimo. ¿Qué más? Declaró la palabra. Y es en circunstancias difíciles donde necesitamos declarar la palabra. Y recibió una palabra en el secreto. Pablo recordó que él le pertenecía a Dios y que servía a Dios. Y no solamente lo dijo por ellos, se lo recordó él mismo. Y si tú eres propiedad de Dios, Dios guarda tu vida. Aún las circunstancias que vivamos, aún si viviéramos circunstancias que Él las permitiera, podemos confiar que si tú y yo somos de Él, Él guarda lo suyo. Si como humanos nosotros cuidamos lo nuestro, ¿cómo no será nuestro Dios que tiene cuidado de sus hijos y que lo ha prometido? Dios nunca se olvida de aquellos que le pertenecen y le sirven. Eso no significa que todo sea sencillo para aquellos que le pertenecen y le sirven. Lo que le estaba pasando a Pablo era una prueba de aquello, pero sí significa que el ojo de Dios está atento y su cuidado activo y presente incluso en la calamidad.
Alguien decía, cuando Dios está callado, es cuando más está trabajando, porque a veces nos angustiamos. Dios, ¿dónde estás? Dios, por favor, ayúdame. Dios, necesito una palabra. Y como que Dios no nos escucha. Pero ¿sabe qué? Él está trabajando y como decimos y cantamos, a veces se nos olvida, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Próxima, por favor. Así que Pablo confió en el Señor y ¿sabe qué pasó? Este hombre tuvo la victoria. Pablo confió en Dios cuando no había nada más en qué creer. No podía confiar en los marinos, el barco, las velas, el viento, el centurión, el wow, humano u otra cosa. Solo en Dios. Esto no era una fe que existe solo cuando las cosas van bien. Él confió en Dios en medio de la tormenta, cuando las circunstancias estaban en su peor momento. Porque yo puedo decir, tengo fe, o Dios es mi proveedor cuando todo hay, pero ¿qué cuando no hay? Dios es mi sanador cuando estoy bien, pero ¿qué cuando estoy enfermo? Dios es el que me sostiene o el que me guarda, pero ¿qué cuando estoy pasando una situación donde parece ser que Dios no contesta? Pablo confió en medio de aquello. La tormenta y el peligro eran reales, pero Dios era más real para Pablo que las terribles circunstancias. Qué maravilloso nuestro Dios. Pablo confió en Dios y ellos salieron a salvo, porque Dios guarda y salva a su pueblo. Él libera al que le sirve. Había un cántico hace muchísimos años atrás que me encanta y dice precisamente eso, hablando de cuando los pusieron pues allí en el horno de fuego a estos tres en Babilonia. Y allí ellos confiaron en Dios y ese cántico dice, mi Dios salva, mi Dios salva. Dios libera al que le sirve, de las llamas lo arrebata. Mi Dios salva. Y eso es lo que hace Dios con su pueblo en medio de cualquier situación. Y es lo que hizo con Esther, es lo que hizo con Pablo. Y ahora vamos a ver con un personaje, ¿verdad? Que no está en la Biblia, pero sí está en la historia de la iglesia. Próximo, por favor. Y este es Martín Lutero. Martín Lutero, ¿verdad? Fue un fraile alemán que nació el 10 de noviembre de 1483 en el seno de una familia pobre. Para este tiempo, ¿verdad? Había pues bastante apogeo, ¿verdad? De todo lo que era el papado. Ya muchos habían muerto de los cristianos y los que pues en ese tiempo estaban, pues eran perseguidos. En 1506, este monje alemán profesa ser monje agustino. No cualquiera en ese tiempo era monje, tenía que tener pues obviamente dinero, no eran las personas pobres y peor aún mujeres no se les consideraba. En 1510 viajó a Roma en representación de 7 monasterios agustinos. La mundanidad, ¿verdad?, del clero romano lo indignó, porque en ese tiempo se había Roma, ¿verdad?, pues dañado tanto y había una mezcla de cosas terribles donde a muchos de ellos solo le importaba lo que era el dinero. Y él comenzó a ver todo esto y comenzó a sentir, ¿verdad?, un dolor, pues, y una apatía por este tipo de acciones. En 1512, Lutero obtuvo su doctorado en teología y se convirtió en profesor de la Universidad de Wittenberg, donde
hacía un exhaustivo estudio de la Biblia con sus alumnos. Este hombre era un hombre que amaba la palabra y hasta ese tiempo no todas las personas tenían acceso a leer la palabra, ¿verdad? Solamente lo hacían los monjes y por ahí medio lo que les decían, eso ellos creían. Pero él se dedicó a escudriñar las escrituras y viendo todo lo que había en el sistema romano, esto pues le dolió en su corazón de tal manera que comenzó a ver a la Biblia de una manera diferente. Vamos a la próxima, por favor. Cuando viajó él a Roma, ¿verdad? Vio primero la opulencia y corrupción en que vivía el papado y las autoridades eclesiásticas, alejados totalmente de la verdadera iglesia y dando la espalda a la gente que moría de hambre, porque hasta los oprimían. Además de ello, ¿verdad? Veía las indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? Por ejemplo, usted ha pecado. ¿Cuántas veces ha pecado? Yo aquí deme tanto y yo aquí le perdono sus pecados, por tanto, y aquí le doy esto para que certifique que usted ya no ha pecado. Entonces ellos se hacían ricos mientras el pueblo se iba empobreciendo y esas indulgencias consistían en que los fieles compraban un pedazo de cielo pagando una cuota mensual, imagínense, para así salvar sus almas. Todo amparado por la iglesia romana. Todo ello llevó a Lutero a que hiciera su pública oposición. En 1517, clavando las famosas 95 tesis, ¿verdad? Que las celebramos precisamente ahora en octubre, en la puerta de la iglesia de Wittenberg de Alemania. La próxima, por favor. En esas 95 tesis, dentro de ellas, ¿verdad? Están los 5 solos. Estos solos, ¿verdad? Él los escribió porque se dio cuenta que en la palabra estaba todo. Y que, porque ya para ese tiempo el papado había puesto un poco de cosas que no tenían nada que ver con la palabra, como el bautismo, pero el bautismo de niños, como que María era virgen y todo lo demás, todas esas cosas habían ellos puesto, cada papa tenía una herejía diferente. Entonces él, escudriñando la escritura, comenzó a poner pues estas 95 tesis que las pegó ahí en esa iglesia, pero estas 5 solos que se le llaman, ¿verdad? Viene y se dice que es solo la escritura. ¿Qué es la escritura? La palabra de Dios es la máxima autoridad para él. En ese tiempo era enfrentarse a los papas que estaban allí. Mire qué valentía tuvo, y eso fue solamente el Señor, para poder declarar que la única autoridad estaba en la escritura. Y pues en la materia de fe y práctica, como lo dice 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios. Solo Cristo, solo en Cristo había salvación, ¿verdad? Porque ellos ya tenían pues allí pues sus mentiras o sus engaños con los que supuestamente salvaban al pueblo, pero simplemente los sumían más en pecado. Entonces, él comienza a indicarle, ¿verdad?, que estas indulgencias no valen, que la única manera de que ellos puedan ser salvos a través de Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. No hay así otro camino para llegar a Dios, como lo dice Hechos 4:12, ¿verdad? Que no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales el hombre pueda ser salvo. La sola gracia, porque ellos decían que era por obras, pero él leyendo la palabra, bueno, se encontró con Romanos que lo hizo estremecer y pues como él fue escudriñando la palabra, pues indicó que solo por la gracia de Dios la salvación no era algo que se podía comprar, no compraba por indulgencias, era algo que era dado por gracia. La salvación es un don de Dios, como lo dice Efesios 2:8-9. La fe, solo fe.
La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Cristo, como lo decíamos anteriormente, Efesios 2, 8, 9, que dice pues que la salvación es por gracia y no por obras. Y solo para la gloria de Dios, el propósito de que recibimos la salvación precisamente era para glorificar a Dios con el texto Efesios 1, certificándolo de tal manera. Entonces, él pudo certificar que solo a través de las escrituras eran la única autoridad, que solo a través de Cristo, que solo era por gracia. Entonces, todas esas tesis o esos 5 solos era contrario a lo que estaban diciendo en ese tiempo los papas, que decían pues que si usted pagaba las indulgencias, usted iba a ser salvo. Usted cuánto quería y a ver si le daban pues el mejor lugar allá en el cielo. Listo, vamos a la próxima. Y era totalmente oponerse al sistema que estaba en ese tiempo. Por tanto, cuando él se opuso a ese sistema terrible y corrupto del papado, él recibió la excomunión. Él defendía sus opiniones en debates universitarios en Wittenberg y en otras ciudades, por lo que fue investigado por la Iglesia Romana y determinado la condena, el Papa León X de sus enseñanzas y le dio la excomunión, su excomunión en enero de 1521. Además, él fue recluido. En abril de ese año fue convocado ante el emperador Carlos V en la dieta de Worms, que era una dieta que se celebró para que él, donde se reunió todo el concilio para estar escuchando, ¿verdad?, lo que él decía, y pidiéndole que se retractase ante las autoridades seculares y eclesiásticas allí reunidas. Pero él se negó, asegurando que para hacerlo tendrían que convencerlo con las escrituras y la razón. El emperador lo condenó, ¿verdad?, por el lector Federico el Sabio, lo recluyó en su castillo de Wartburg, donde emprendió su traducción del Nuevo Testamento del original griego al alemán. Mire, él fue recluido y en ese tiempo no se puso a llorar por sus circunstancias. Esa fue la oportunidad que él vio para comenzar a traducir, ¿verdad?, el Nuevo Testamento del griego, que hasta en ese tiempo solamente estaba en griego, al idioma alemán, que era el que él hablaba. Él, en medio de esa situación difícil, comenzó a ganar tiempo, a poder traducir para que otros pudieran también leer la palabra, porque el pueblo no leía palabra. Ellos no podían acceder a aquello. Como les decíamos, era solo para los ricos, para los monjes o los papas. Siga, por favor. Lutero rompió con la iglesia y estableció una nueva doctrina, donde la única fuente de verdad es la Biblia. Rechazó el sacerdocio y se enfrentó con gran valentía a los que se opusieron, porque se fortaleció en la palabra del Señor. ¿Dónde debemos de fortalecernos? En la palabra. Es la palabra la que va a poder fortalecernos en medio de circunstancias difíciles. La próxima, por favor. Lutero sabía que, primero, la fuente de su valentía provenía de Dios. Ninguno de los que han sido, ¿verdad?, héroes de la historia, posiblemente nunca se dieron cuenta cuán valientes fueron. ¿Sabe por qué? Porque toda la valentía que ellos presentaron provenía precisamente del Señor. Otro posiblemente te ve valiente o me ve valiente porque no ven los quebrantos o no ven nuestras debilidades. Pero es precisamente en la presencia donde podemos fortalecernos. Nadie podía desviarlo del ministerio al cual Dios los llamó. Estaba pues allí centrado en lo que Dios le había llamado. Y eso nos insta a nosotros también a no desviarnos de lo que Dios nos llamó, aún en medio de cualquier circunstancia. La confianza en la palabra de Dios alentaba y alimentaba la determinación que había en su corazón. Debía
instar a todos los predicadores a hablar desde el púlpito sin miedo. Recuerde, era un sistema que estaba en contra de él. Era todo un sistema de corrupción, hermano, y él estaba prácticamente solo, pero Dios estaba con él. Y Dios y nosotros somos mayoría. No debía conformarse con enseñarle la verdad a sus oyentes. Ellos tenían que responder decisivamente a esa verdad. O sea, él no se conformaba con, bueno, ya sé lo que tengo que hacer o ya sé la palabra. Él les instaba, ¿verdad?, a que respondan a aquello que nosotros o que ellos habían escuchado. Es lo mismo que pasa ahora. Dios nos pide responder a aquello que ya se nos ha dado. Dios nos está hablando de seguridad. Señor, dame de tu gracia para poder entregarte esta área en la cual no confío, porque hay áreas en las cuales todavía no confiamos en el Señor y Dios quiere trabajar en esas áreas precisamente. Próxima, por favor. Como conclusión, Hebreos 11:34 dice lo siguiente: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Eso está hablando de los héroes de la fe. Estos tres personajes que nosotros hemos visto, la una tenía miedo y estaba en su comodidad. Pablo tenía temor. Y posiblemente Lutero también se enfrentó a un sistema terrible, pero Dios le dio la victoria a cada uno de ellos. Hoy por hoy podemos hablar de la reforma gracias a un hombre valiente, a un hombre que se fortaleció en Dios y que pudo hacer frente a todo un sistema. Esto es, y nos da ejemplo a nosotros. Vendrán y querrán establecer este nuevo sistema errado del mundo. Pero tú y yo podemos hacer frente a todo lo que el enemigo quiera hacer si nos fortalecemos en la palabra de Dios. Al final, aquellos que deciden hacerlo podrán vencer y su nombre será escrito en la historia. Estos tres personajes enfrentaron dificultades, pero buscaron al Señor, de modo que su fe, confianza y seguridad estaba puesta totalmente en Él, pues conocían que solo Dios era la fuente de su fortaleza para vencer toda dificultad y salir en victoria. Si hoy estás pasando cualquier necesidad, dificultad, quebranto, tú y yo tenemos la fuente. La misma fuente de fortaleza de Esther, la misma fuente de fortaleza de Pablo y la misma fuente de fortaleza de Lutero es la que está hoy extendiéndose hacia ti y a mí para poder correr y decirle, Señor, no puedo. Él te dará la fuerza en tu debilidad, en aquello que dices, este fuego de prueba me está quemando. Esta situación siento que no la aguanto más. Puedes correr a su presencia porque Él está allí para sustentarte y sacar fuerzas de tu debilidad y mi debilidad. Así que en esta noche, si te sientes así, puedes orar conmigo. Y si no has estado creyendo, puedes decirle, Señor, aquí estoy. Yo reconozco que no he creído, que a veces me han faltado las fuerzas, pero en esta hora yo decido volver a ti mi corazón y reconocer que de ti viene mi fortaleza. Señor, renuncio a todo engaño, a toda mentira, a toda distorsión que tuve de ti. Y hoy te pido, Espíritu Santo, revela a mi vida tu palabra. Ayúdame a fortalecerme en ella, a renovarme en ella, para que en medio de la prueba ella sea la que me sostenga. Te damos gracias, Señor,
En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, fortalece a tu pueblo. Aquel que, Señor amado, se siente en una cárcel. Aquel que se siente angustiado, Señor amado, y que dice, no puedo más, tengo miedo. He aquí tu Espíritu, Señor amado, pueda fortalecer y pueda, Padre amado, renovar las fuerzas de aquel que ya no las tiene. Padre celestial, gracias. Gracias, Señor amado. Y dile, Señor, tú eres mi seguridad. Yo te entrego este miedo. Si tienes miedo a la muerte, dile, Señor, yo te entrego este miedo a la muerte. Y te tomo a ti de la mano, Señor, porque en ti está mi seguridad. En ti está mi seguridad. No en cuánta gente pongas para que te guarde. Es Él el que guarda nuestra vida. Padre, gracias te damos porque tú guardas el camino de los justos, de tus hijos, Señor amado. Gracias porque en medio de la prueba, Señor, tú levantas, Señor amado, escudo. Y Padre, alrededor nuestro estás tú guardándonos. En el nombre de Jesús, gracias porque tu respuesta viene para nuestras vidas. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Espero pues que esta enseñanza les haya bendecido. Un gusto haber estado con ustedes.